Dígame, amados hermanos, estamos bien gozosos en esta mañana por poder estar compartiendo este tiempo de escuela dominical y usted poderlo tener en su familia y poder estar recibiendo del Señor. Hoy vamos a estar compartiendo el tema cómo tratar con nuestros enemigos. Y nos vamos a estar basando en 2 de Reyes, capítulo 6, a partir del verso número 1. Vamos a leer un pasaje en la que habla acerca de la vida diaria del profeta Eliseo. Dice: los hijos de los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron a Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba el árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó el palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. El poder nosotros compartir con nuestros hermanos en Cristo, el poder compartir con nuestra familia, es algo que nos gusta, algo que nos agrada, algo que nos edifica. Y la palabra nos enseña de poder estar juntos. Dice que Eliseo estaba con los discípulos, pero el lugar donde estaba era estrecho. Y él decidió poder reparar esta situación. Dios nos llama también a estar al tanto del necesitado. Dice Mateo 25, versículo 35 y también el verso 40: porque tuve hambre, dice el Señor, y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mi hermano más pequeño, a mí lo hiciste. Eliseo vivió junto a los hijos de los profetas, los cuales eran sus discípulos, y Dios le usó con grandes milagros. Qué precioso es poder tener esa paz, qué precioso es poder tener esa relación, pero muchas veces llegan los momentos en que nuestros enemigos comienzan a querer hacernos estragos. La palabra nos enseña de que los sirios amenazaron a Israel, donde vivía Eliseo y donde vivían los discípulos, y Eliseo tuvo que tomar decisiones. Dice la palabra a partir del verso número 8 en 2 de Reyes capítulo 6: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y de hecho, una de las actitudes que Dios nos está enseñando en esta mañana acerca del trato con nuestros enemigos es evitar la contienda. ¿Qué hacer para poder evitar esta contienda? Eliseo decidió buscar del Señor, aprender del Señor, y Dios le mostró las veces que el enemigo venía a atacarle. Y es tan importante poder saber que el enemigo va a buscar maneras en las cuales pelear contra nosotros, pero Dios nos puede mostrar una y otra vez las veces en que vendría y por dónde vendría. Qué bueno es el consejo oportuno. Eliseo dio un consejo oportuno no solo a sus discípulos, sino también al pueblo de Israel, incluyendo al rey. Y en recibir consejo oportuno es una gran bendición. Pregunta: ¿a quién escuchas? ¿A quién escuchas? Y de hecho, ¿cuántas guerras podemos evitarnos cuando escuchamos el buen consejo? Pero es inevitable que Satanás trate de buscar una nueva estrategia para dañarnos. Y vio que hubo momentos en los que nosotros pudimos salir libres de lo que nos había preparado antes. Nosotros necesitamos estar preparados para saber guerrear, preparados para poder vencer aún momentos en los que el enemigo incluye las amenazas de muerte a nuestras vidas. Dice la palabra
que el rey de Siria, dice, se turbó por esto y llamando a su siervo, dice el versículo número 11, le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y les fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El ser llevado a una guerra, el estar siendo constantemente amenazado. Dios quiere que nosotros aprendamos a poder estar preparados, dice la palabra, estando preparados para poder dar respuesta a aquel que os demande razones de vuestra fe. La amenaza de muerte sobre la vida de Eliseo fue algo que llegó en un momento determinado. La Biblia nos dice que podemos sentir miedo, la Biblia nos enseña y nos dice que el día que temo, yo en Él confío. Pero una de las cosas que necesitamos aprender es a tener confianza en Dios. Dios sigue siendo el Señor, Él es el Todopoderoso, Él siempre tiene una salida para sus hijos. Desarrollar mi confianza en Dios para que podamos nosotros ver todas las realidades espirituales que están a nuestro alrededor y no solo ver la parte física. Y de hecho, cuando aprendemos esto, podemos librarnos del gran temor, podemos librarnos de ser atemorizados. La palabra nos enseña y nos dice que Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y queremos enseñar, mi hermano, que el poder tener confianza en el Señor, el poder declarar que Dios está con nosotros, no es algo que se aprende de la noche a la mañana, sino de una vida de consagración. Y Giesi fue alguien que quedó espantado al ver el ejército enemigo en su alrededor. Eliseo tuvo que decirle que Dios estaba con ellos, pero él no veía al Señor obrando en su vida. Dice en el versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendió a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Qué bueno es poder tener una visión espiritual. Qué bueno es saber que Dios tiene por encima de todas las cosas, tiene autoridad. Ahora, desarrollar esa confianza en el Señor es algo que tenemos que vivir. El Señor le dijo a Tomás, luego que le demostró que él había resucitado, le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Poder creer aunque nuestra vista física no lo vea. Poder esperar en el Señor aunque nuestra vista física no lo vea. Y luego que podamos encontrarnos con nuestros enemigos, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con nuestro enemigo? Nos enseña la palabra. En Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Eliseo toma decisiones muy importantes. Eliseo decide hacerle bien a sus enemigos. Por supuesto que el poderles apresar tuvo el respaldo de Dios. Dios puso en ellos ceguera para que él les pudiera apresar, pero luego que les tenía que hacer con ellos. Y dice la palabra que Eliseo oró y trató con sus vidas también, y les habló y les dijo a ellos
no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo guiaré al hombre que buscáis. Y lo guió a Samaria, a la capital de Israel. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria, luego que Israel se había dividido en dos, y la parte que correspondía al país llamado Israel tenía como capital Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates, matarías a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Pareciera como que había sido eliminado el peligro. Qué maravilloso es ver el milagro de Dios obrando contra nuestros enemigos y la bendición de Dios trayéndonos respuesta. De hecho, el rey preguntaba, Giezi preguntaba qué hacer, y la decisión la tenía que tener el siervo de Dios. Eliseo había decidido perdonar a los sirios, y ahora, ¿qué sucedería? La palabra de Dios nos enseña que los sirios regresaron, que quizás ya no vinieron como bandas armadas, sino con todo el ejército, y sitiaron a Israel. Pregunta: ¿seguirá Dios en control cuando vemos que todo está rodeado? La palabra nos enseña a tener cuidado con nuestras emociones, a tener cuidado con nuestros pensamientos. Dice Romanos 12:21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ahora comienza a ocurrir un momento difícil en la vida de Eliseo. Dice la palabra que los sirios cercaron a Israel, los sirios cercaron a la ciudad de Samaria, y sucedió algo que llegó a haber hambre. Dice el versículo 24: después de esto aconteció que Ben-Hadad, el rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cat de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y el rey y le dijo al rey: ¿qué tienes? Y él respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos, y al día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella lo ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Eliseo había perdonado a los sirios. Ahora los sirios estaban sitiando a Israel, y el rey realmente se sintió tan mal. De hecho, había ocurrido algo con los israelitas. En vez de ellos cuidar a sus hijos, se habían estado comiendo unos a otros. Y en medio de las contiendas con nuestros enemigos, tenemos que tener cuidado con los que nos rodean. No dañes por tu malestar a los que están cerca de ti. No traigas dolor ni traigas sufrimiento, mucho menos te comas a tus propios hijos. Y no estoy hablando solamente de la manera literal que creemos que no ocurriría jamás, pero cuántas veces en medio de las situaciones difíciles con nuestros enemigos tenemos entonces situaciones de contienda también con nuestros hijos al no tener dominio propio. Y el rey amenazó, por supuesto, a Eliseo, al siervo de Dios, aquel que le había dicho que debía actuar como un hijo de Dios, y él quizás nunca estuvo de acuerdo, pero ahora llegó el momento en que Eliseo se siente como también juzgado. Humanamente, realmente muchas veces en medio de las situaciones difíciles tendemos a ser egoístas. Dios quiere que podamos nosotros tener mucho cuidado con nuestras actitudes, porque no podemos evitar que hayan situaciones a nuestro alrededor,
pero sí debemos saber qué reacción tenemos ante esas situaciones. Pero Dios es tan precioso. Dios de alguna manera traerá la victoria. Dios de alguna manera nos enseñará que Él sigue siendo Dios. Y de hecho, Eliseo estaba en su casa y dice que el rey mandó a prenderle y él dijo: no habéis visto, dice el versículo 32, no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza. Mirad pues, si cuando viniere el mensajero cerrar la puerta e impedirle la entrada, no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente el mal de Jehová viene, este mal de Jehová viene, para que él esperar más a Jehová. De hecho, el Señor estaba dando una gran enseñanza. ¿Qué hacer cuando nuestros enemigos nos rodean? Eliseo les dio una lección, pero ellos no la aprendieron, y ahora venía una nueva lección. Eliseo tuvo una palabra profética que dijo a el rey, a los que les rodeaban y a los que él había enviado. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. De hecho, el sitio de Samaria había traído una tal hambruna tan difícil, tan fuerte, que de hecho muchos estaban muy mal y otros aún habían muerto, otros habían comido a sus propios hijos. Y ahora Eliseo está diciendo: mañana va a estar aquí abundante la comida. De hecho, es bien difícil cuando una palabra llega así a nuestras vidas, pero Dios, podemos estar seguros que Él sigue en control. Al otro día, en la ciudad de Samaria, dice que salieron unos leprosos, porque decidieron: si nos quedamos dentro de la ciudad, vamos a morir de hambre, y si salimos, los sirios nos matarán, pero vamos a salir, quizás Jehová nos pueda ayudar. Cuando ellos se levantaron, dice, pues, para ir al campamento al anochecer, dice, y llegando a la entrada del campamento, dice el versículo número 5 del capítulo 7, de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Estos leprosos entraron en las cabañas y recogieron allí oro, plata, alimentos, ropas, todo lo que quisieron, y los escondieron, pero luego sintieron que deberían hablarle al pueblo que tanta hambre tenía. Y vinieron, dice el versículo número 10, y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y lo declararon, diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Y los porteros gritaron y anunciaron dentro en el palacio del rey. Por supuesto, no podían llegar a estar cerca con los demás porque eran leprosos, pero sí estaban dando el anuncio, porque Dios puede usar a cualquiera para poder traer un mensaje de victoria, de salvación. Y es tan importante poder tener oídos atentos, es tan importante poder estar apercibidos de que Dios sigue en control. Como el Señor le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por supuesto, el rey no les creyó. El rey le dijo: seguramente están escondidos para que cuando salgamos nos destruyan. Pero decidió hacer algo, decidió enviar un equipo para que pudiera inspeccionar. Y cuando ese equipo llegó y vio el resultado, entonces trajeron la respuesta al rey. Y todo el pueblo, dice, salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seahs de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Pero no fue la única profecía que se cumplió. Dice: y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. De hecho, Dios había usado todas estas
enseñanzas para poder tratar con los enemigos de Israel. En un principio evitó la contienda. Muchas veces trató con ellos volteándole la otra mejilla. Pero hubo un momento también en la que algunos de los de Israel que no creyeron perdieron la oportunidad de poder ser alimentados. Dios quiere enseñarnos a cómo tratar con los amigos, sirviéndoles y dándoles atención, pero aún también tratar con nuestros enemigos, sirviéndoles y dándoles atención. Evitar la contienda es siempre la mejor solución. Eliseo, a través de la enseñanza, evitó grandes pérdidas. Muchos que podían haber muerto no lo hicieron, pero los que no confiaban en lo que Dios hacía le amenazaron con muerte, pero al final hubo una gran victoria. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos saber que tu batalla la pelea el Señor. Dice la palabra que nosotros debemos aprender a que Él es quien trae la venganza. Dice el Señor, yo pagaré. Por lo tanto, nuestra tranquilidad sea depender del Señor. Hay un final dichoso para los que esperan en Dios. Confía, porque Él no te dejará avergonzado. Dios te bendiga, mi amado hermano.